Vamos a hacer una cortica oración. Dios, te damos gracias por regalarnos esta mañana. Te pedimos que nos llenes de gracia, de sabiduría, de entendimiento, de favor. Te pido que bendigas cada persona que está en este espacio, que nos regales una semana, Dios, muy productiva, muy amena, muy especial. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, a mantener la calma, a tener dominio y control de nuestro corazón, sentimientos, emociones. Y te damos gracias, Dios, porque siempre nos ayudas. Y gracias por regalarnos un día más en el que queremos aprender con tus palabras. Bendigo, Dios, esta hermosa mañana y gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a compartir hoy la palabra de Dios y les invito para que busquemos el Salmo 19. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19 y voy a leer dos versos que son muy poderosos y muy especiales, que es el verso 12 y el verso 13 del Salmo 19. Y dice de la siguiente manera: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dice: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hay una versión que me gusta también, hay otra versión muy especial, la que dice: ¿quién podrá entender sus propios pecados? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Y hay otra versión que dice: preserva también a tu siervo del orgullo, o no dejes que el orgullo se enseñoree de mí, o me domine, o me gobierne. Cuando miramos estos dos versos, el Salmo 19 es un salmo muy potente y muy poderoso, y son ese tipo de salmos en los que uno puede descubrir no solamente la intimidad que tenía el salmista con Dios, sino lo profundo que era el entendimiento que tenía de verdades tan profundas como el pecado, como el orgullo o la soberbia, que son verdades que muchas veces en nuestra humanidad no trabajamos como en mirar lo profundo que puede ser, lo peligroso que puede ser el pecado y lo peligroso que puede ser el orgullo para nosotros como piedra de tropiezo en nuestra vida cotidiana. Entonces, siempre que leo los salmos me gusta entender la profundidad y el entendimiento que tenía el salmista de sí mismo, de Dios, de su entorno. Y me gusta esta parte que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Es una pregunta que dice: líbrame de los que me son ocultos. Nosotros en la vida cotidiana nos enfrentamos a muchos errores o a pecados que a través del tiempo hay pecados que se convierten en pecados ocultos, y hoy quiero hablar como de esos pecados que son ocultos y cómo podemos nosotros pensar con profundidad hacia nuestro corazón y cuáles son aquellos que podemos nosotros descubrir en nuestra vida cotidiana. Entonces, los pecados ocultos surgen de la siguiente forma. Muchas veces por la falta de conocimiento tomamos decisiones, nos enfrentamos a una vida donde nuestros comportamientos pueden ser conscientes, a veces tenemos comportamientos inconscientes, mecánicos, de malos hábitos y malas costumbres aprendidas desde pequeños, pero en nuestra vida cotidiana hay comportamientos donde ignoramos que podemos estar pecando, pero no tenemos el conocimiento suficiente y no le damos la importancia o a la forma o a la manera de muchas cosas en las que nos enfrentamos en la vida, y estaríamos ofendiendo a Dios, pero no somos conscientes porque no tenemos el conocimiento. Y esa es una de las formas y de las maneras en las que empezamos a llenarnos de lo que se llaman pecados ocultos, ¿verdad? Por no tener conocimiento profundo de las cosas, entonces terminamos acumulando pecados ocultos, y que en ocasiones vamos a nuestra intimidad con Dios o que estamos buscando respuestas de parte de Dios y muchas veces decimos: ¿y Dios por qué no me responde? ¿O por qué me están pasando estas cosas tan difíciles? ¿Qué fue lo que yo hice? Hay un refrán popular en el mundo donde le pasan cosas malas a las personas y dicen: pero yo ¿a quién maté? O sea, ¿a quién maté o cuál es la persona a la que le hice tanto daño o qué es lo que yo estoy pagando? Y muchas veces, cuando surgen circunstancias muy difíciles en nuestras vidas, puede pasar que hay cosas ocultas que no hemos confesado
o porque no tenemos el conocimiento de que es pecado, o porque también hay otro punto, porque a veces pecamos y no somos tan diligentes a la hora de ponernos de rodillas o de buscar a Dios en la intimidad y decirle, Dios, perdóname por esta mentira que dije. De pronto decimos una mentira, pero consideramos que no es tan peligrosa o muchas veces decimos, pues es que a quién le hice daño con esta mentira que hice. E ignoramos profundamente que Dios nos ve, que Dios nos escucha y que esa mentira que usted dijo, que no confesó, se le convierte en un pecado oculto, que en el caminar Dios muchas veces nos lleva a circunstancias duras y difíciles y nos revela que eso que usted no confesó porque se le pasó de largo es algo que se te vuelve como un pendiente que tienes con Dios. Incluso hay un momento muy profundo en la vida del rey David, donde en el tiempo en el que el rey David estaba gobernando llega una escasez horrible, unas circunstancias espantosas, y David incluso entra en una condición de decir, pero ¿por qué está viniendo este mal? ¿Por qué está viniendo esta escasez tan grande si yo hago las cosas bien delante de Dios? Y resulta de que en esos tiempos de intimidad profundos del rey David, descubre el rey David a través de un tiempo de comunión profundo con Dios, que Saúl, o sea, el rey anterior a él, había cometido unos errores, había cometido unos pecados que generaron consecuencias en la vida de David mientras David estaba reinando. Y eso es como para uno pensar profundamente, o sea, los pecados de Saúl o las malas decisiones de Saúl como rey afectaron el tiempo en el que David estaba gobernando como rey. Y es tan profundo porque Dios le hace entender a David que esos pecados que estaban como ocultos de Saúl estaban afectando los tiempos del rey David. Y eso es como para uno meditar profundamente, impresionante. O sea, no solamente los pecados ocultos míos me pueden afectar o pueden ser piedra de tropiezo en muchas cosas, sino que los pecados ocultos de alguien cercano a mi vida o que tiene que ver con aquello que yo estoy haciendo hoy me puedan afectar. Y también me pongo a pensar en Jonás, ¿verdad? Cómo Jonás no estaba obedeciendo a Dios en algo específico porque Dios lo manda a la ciudad de Nínive y él toma un barco y se va a Tarsis. Y de pronto se monta Jonás en este gran barco y empieza una gran tormenta y el barco estaba a punto de hundirse y Jonás estaba dormido en la parte de abajo del barco y los que estaban arriba eran asustados y claro, estaba pasando algo, pero no sabían qué era lo que estaba pasando y las consecuencias estaban afectando a todos los que estaban en el barco. De tal forma que empiezan a despertar a Jonás y le dicen, dormilón, despiértate y empiece a pedirle al Dios suyo a ver qué es lo que pasa para que nos ayude a salir de este problema. Y Jonás entiende que la circunstancia difícil vino porque él no estaba obedeciendo a Dios. Entonces digo, wow, o sea, mis pecados ocultos, mi desobediencia puede afectar a otros que están en mi entorno. Ahora, David y el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Una pregunta que podemos darle muchas respuestas. ¿Quién puede entender sus errores ocultos? Aquel que se tome la tarea de intimar profundamente con Dios y detenerse en medio de su vida cotidiana ante esas circunstancias difíciles y decirle, Dios, revélame qué es lo oculto que hay en mi corazón, que de pronto no tengo el conocimiento que es pecado o no soy consciente de que estoy obrando de una forma equivocada, pero revélame, muéstrame qué dije, qué hice, o hay algo más profundo, qué no hice, que tenía que hacer. Y de pronto alguien dirá, ¿cómo así que no hice y tenía que hacer? Pues dice la palabra de Dios que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le considera pecado. Y es muy teso entender esa parte, ¿no? O sea, vuelvo y repito, aquel que no hace lo bueno, teniendo el conocimiento de que lo debe hacer y no lo hace, se le considera un pecado. Entonces yo podría tener pecados ocultos por cosas buenas que no he hecho y que debería de hacer y que Dios me demanda hacerlas, ¿verdad? Y ahí uno empieza a hacerse muchas preguntas. Dios, entonces hay algo bueno que tú me mandaste a hacer y no hice y se me está convirtiendo en un pecado oculto, el cual debería de confesar y decirte, Dios, perdóname,
por esa buena obra que tú me mandaste a hacer y yo no hice. No hice por pereza, no hice porque sencillamente me acomodé o porque definitivamente se me olvidó. Entonces, ahí hay un montón de cosas por las que deberíamos de pensar, ¿verdad? ¿Cómo podemos entrar en un montón de pecados ocultos que se vuelven, vuelvo y les repito, una piedra de tropiezo en nuestro diario vivir? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Orar y decirle a Dios que nos revele, que nos libre, que nos muestre. Es demasiado fundamental y es demasiado importante. Crecer en el conocimiento de la palabra o leer mucho la Biblia también me ayuda a entender cosas que de pronto yo puedo estar haciendo hoy que están mal, pero de pronto me encuentro con un pasaje bíblico o con una historia de la Biblia donde esa historia o ese pasaje bíblico me está revelando comportamientos que yo estoy asumiendo hoy y que a través de esa lectura de la Biblia yo digo, ay, Dios mío, o sea que estoy obrando mal con mi mamá, o sea que estoy obrando mal con mi hermano, estoy obrando mal con mi esposo, con mi esposa, estoy obrando mal en ese lugar en el que Dios me ha puesto a trabajar, estoy obrando mal con ese amigo, con esa amiga, porque la Biblia tiene todas las historias que muchas veces están allí relacionadas con nuestras decisiones y con nuestra vida cotidiana. Hay muchas experiencias que se pueden relacionar con su vida o con lo que está viviendo, y que ahí es donde yo siempre digo, lo interesante de uno leer mucho la Biblia, porque cuando usted lee mucho la Biblia, entonces sus decisiones inmediatamente se van relacionando con una historia bíblica, con un pasaje bíblico, con un personaje bíblico, ¿verdad? Entonces en algún momento podríamos identificarnos con Pedro. Alguien se pone a leer la historia de Pedro y descubre que Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Y de pronto usted se detiene en ese pasaje, Pedro negó a Cristo 3 veces. Y usted se pone a analizar y a pensar, y lo más posible es que si usted se encuentra con ese pasaje en un tiempo de lectura, ahí hay algo para meditar y podríamos encontrar experiencias como estas a la hora de leer la Biblia. Que yo me encuentro con el hecho de que Pedro negó a tres veces a Cristo y yo podría pensar en que estoy negando a Jesús. Porque alguien dice, oye, ese Pedro tan pesado, ¿cómo negó a Jesucristo 3 veces? Pero la pregunta es, ¿será que yo estoy pasando por una circunstancia donde también estoy negando a Cristo con mis comportamientos, con mis actitudes? ¿Verdad? Entonces, ese buen hábito de leer la Biblia siempre me va a relacionar con algo que yo estoy viviendo y que a través de esa lectura viene revelación de descubrir pecados ocultos, cosas que yo tengo, que hice y que deberían de ser confesadas y sobre las que debería de meditar profundamente. Nosotros en nuestra vida cotidiana pecamos constantemente. Y pecamos constantemente con actitudes, con comportamientos. Ejemplo, como cuando le decimos a alguien, sí, yo voy a ir a tal parte. Y de pronto usted dice, no, ya no. Solamente ese pequeño detalle es un mal hábito, es una ofensa contra alguien a quien usted le dio la palabra de que sí y después le dice que no. Y de pronto ese tipo de detalles que son tan pequeños se pasan como de largo. Y pocas veces nos detenemos a decir, uy, Dios, perdóname, porque yo necesito crecer en ser una persona de palabra. Y no solamente de palabra porque debería la otra persona de sentirse correspondida por lo que yo dije o prometí, sino porque es que hay un Dios que me está escuchando. Y hay un Dios que siempre está mirando cuáles son las palabras y cuáles son las cosas que yo digo o que no digo. Y que muchas veces no le damos importancia a esas cosas. La pereza es una de las cosas un mal hábito que nos lleva a no hacer tantas cosas y que nos pueden llevar a no ser tan productivos como Dios quiere que seamos. Y también es un pecado cuando yo puedo hacer un montón de cosas buenas y no las hago. Entonces hay muchas cosas para meditar y para entender que sí podemos tener muchos pecados ocultos y para que entendamos una gran verdad y no justifiquemos muchas veces las cosas que nos pasan pensando que somos demasiado buenos cuando hay un montón de cosas muy malas, pequeñas, simples, que se nos van volviendo pecados ocultos. ¿Qué impide muchas veces que nosotros reconozcamos los pecados ocultos o que veamos los pecados ocultos? ¿Qué es lo que impide? ¿Sabe qué es lo que impide muchas veces? El orgullo y la soberbia.
Estos dos evitan muchas veces que usted reconozca las cosas que debe cambiar. Entonces, claro, cuando somos muy orgullosos, nos va a costar ver esas cosas tan pequeñas porque consideramos que no son tan importantes o que no nos quitan. Y yo siempre he pensado que las pequeñas cosas sí nos quitan. Como dice un pensamiento en la Biblia, las pequeñas zorrillas dañan las grandes viñas. Esos pequeños detalles que van generando desaire en nuestra vida cotidiana con el hermano, con la hermana, con el papá, con la mamá, esos pequeños detalles van generando un ambiente complejo y nos van restando, ¿verdad? Nos van restando respeto, nos van restando gracia, nos van restando un montón de cosas a la hora de enfrentarnos a un mundo tan malo y tan perverso como en el que estamos hoy. Ahora, cuando somos muy orgullosos, no queremos reconocer nuestros errores y eso se nos vuelve una venda en los ojos y nos lleva a crecer cada vez más en pecados ocultos y que al final del camino podemos encontrarnos que terminamos siendo más malos que aquellos que usted dice que son muy malos, ¿verdad? Que eso fue lo que muchas veces le pasó a los fariseos. Los fariseos llegaron a una condición en que esos pequeños pecados ocultos no les daban tanta importancia y se creían muy espirituales porque sabían la Biblia, porque oraban, porque daban sus diezmos y porque hacían un montón de cosas religiosas, pero a la hora de las cosas fundamentales y profundas no tenían una humildad para reconocer que necesitaban constantemente aprender de Dios, de su palabra, de Cristo, y dejar a un lado el orgullo y ser mucho más humildes para agachar la cabeza, para pedir perdón, para reconocer que me equivoco y para pedirle constantemente a Dios que me ayude porque estoy en una humanidad muy compleja y en la que tengo que aprender a ser perseverante y tampoco irme al extremo de que porque no soy perfecto y porque soy un humano muy lleno de errores, entonces listo, ya. No nos vayamos al extremo de pensar que porque yo soy humano y cometo errores, entonces no tengo que esforzarme cada mañana en ser mejor. Y tampoco poder irme al otro extremo de pensar que soy muy perfecto y que no tengo de qué arrepentirme o que no tengo pecado por qué confesar. Incluso dice la palabra de Dios en Juan, que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces todos los días hay un montón de cosas que deberíamos de confesar y sobre las que deberíamos de hacer un análisis profundo para no llenarnos de un montón de pecados ocultos, sino entrar en unas condiciones donde nos volvamos soberbios, tercos, ¿verdad? Que Dios tiene que quebrantar. Porque la mejor fórmula que uno descubre a través de los años para quebrantar la soberbia y para quebrantar el orgullo son las experiencias fuertes, que nos doblegan, que nos dan duro en el alma las emociones, que nos quebrantan, que nos hacen llorar y que nos hacen entender muchas cosas que en lo general no entendemos a través del aprender a escuchar, del aprender a meditar, del tener una buena comunión con Dios. O sea, las cosas que usted no entienda, humillándose, orando, leyendo, escuchando, entonces las va a aprender dándose golpes en la vida. Y que son golpes tan duros de los que siempre diré, hay personas que se dan golpes tan duros que terminan muertos. Hay otros que se dan golpes tan duros que para que se recuperen requieren de mucho tiempo. Y es el que usted y yo no deberíamos de perder. Ahora, hay otro pensamiento en la Biblia que dice que aquel que no confiesa su pecado y no se aparta, no prosperará. Hay cosas que no van a fluir, hay cosas que no van a prosperar, hay cosas que no van a avanzar hasta que usted no confiese, hasta que usted no confiese y no se aparte, porque también son dos puntos importantes. Hay gente que es buena para confesar. Ay, sí, o para reconocer. No, yo reconozco. Yo reconozco esto, yo reconozco aquello, yo reconozco lo otro, yo confieso. Pero no basta con confesar. Es demasiado importante actuar en pos de no volverlo a hacer y no quedarme solamente con la confesión o con el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa no basta. Y se lo digo porque en la vida he visto incluso personas, y lo digo porque es muy fuerte, he visto personas que han confesado su culpa y aquel que los va a matar dice, ok, no me interesa su sentimiento, se muere. Porque no basta solamente con el sentimiento de culpa. Es demasiado importante una intención profunda de tomar decisiones en pos de apartarme de aquellos pecados.
La pregunta entonces en esta mañana es, ¿será que deberíamos de detenernos cada mañana y decir, ¿cuáles son mis pecados ocultos? Bueno, es un buen pensamiento que deberíamos de tener cada día. ¿Cuáles son mis pecados ocultos? ¿Verdad? Y quiere que le diga una gran verdad. Todos tenemos pecados ocultos. Y qué rico entender cuáles son. Y qué rico saber cuáles son para no solo confesarlos, sino decirle, Dios, ayúdame a no volverlo así. Y conviérteme en una persona mucho más entendida y vuélveme más humilde y no permitas, mira la oración tan hermosa del salmista, dice, preserva a tu siervo, o sea, no permitas que la soberbia o no permitas que el orgullo se enseñoree de mí, o sea, que el orgullo no me domine de tal forma que yo termine perdiendo la razón, que yo termine perdiendo la humildad, que yo termine perdiendo el entendimiento y que la soberbia me domine de tal forma que me pueden hablar, me pueden decir y no hago caso y no escucho. Porque es que ese es el tema con la soberbia. La soberbia es la persona soberbia es aquella a la que se le dice lo que debería de cambiar, a la que se le dice lo que debería de corregir y aún escuchando y aún con el conocimiento no le importa. Y mete su cabeza por donde la determinó meter y la saca por donde piensa que la puede sacar. Y la soberbia es una de las cosas que más quebranto y más humillación va a traer a la vida de una persona. Y quiero que nosotros podamos meditar en esta mañana. ¿Cuál es ese nivel de soberbia que yo tengo? ¿Será que la soberbia me tiene de tal forma que ya no quiero escuchar y me resisto a escuchar y soy llevado a tener, como dice Proverbios, ser una persona llevada de su propio parecer, que es lo que yo diga, que es como yo pienso? Y cuando somos muy llevados de nuestro propio parecer, quebranto, humillación, dolor es lo que va a experimentar una persona que tenga estos hábitos, malos hábitos, la soberbia y el orgullo. Entonces, una oración maravillosa. Dios, que la soberbia no se apodere de mí, que el orgullo no tome tanta ventaja en mi vida, que yo termine siendo una persona que toma tantas malas decisiones. Esa es una oración importante que deberíamos de tener nosotros cada mañana. Presérvame, Dios, guárdame, ayúdame, ayuda a tu siervo, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro, mire, seré íntegro, seré limpio de gran rebelión. La gran rebelión empieza en una casa, la gran rebelión empieza en una ciudad, la gran rebelión empieza en una sociedad, cuando alguien, después de escuchar lo que Dios dice que deberíamos de hacer, no lo hace. Las grandes rebeliones empiezan por la soberbia y el orgullo. Y nunca podemos olvidar que uno de los personajes que se vuelve protagonista en la historia de la humanidad o en la historia del universo es Satanás. Y Satanás es un personaje que estos dos pensamientos hacen parte de la raíz de lo más profundo del corazón de Satanás. Satanás no es un ignorante. Satanás no es un neófito. Satanás sabe y conoce más de lo que usted y yo podemos conocer. Es que es más, Satanás viene del cielo. Él conoce mucho. Él tiene mucho conocimiento. Es más, hoy Satanás sabe las consecuencias de las cosas que va a sufrir y sin embargo las sigue haciendo y se complace. Entonces, la soberbia y el orgullo hacen parte de la raíz más profunda del corazón de Satanás. Así que esta es la enseñanza de esta mañana y creo que es demasiado importante que nosotros día a día nos detengamos a decirle, Dios, muéstrame los pecados ocultos que hay en mi corazón. Y también, rico, decirle, Dios, muéstrame los pecados ocultos que hay en la vida de aquellos que están en mi entorno y que si yo puedo ver los pecados ocultos que el otro no ve, qué rico poder amonestarle y llamarle la atención al otro sobre aquello que no ve y que yo puedo ver, porque también es la mejor forma de uno ayudarle al otro. El detalle es cuando el otro es muy soberbio y es muy orgulloso y uno ve lo que el otro no ve y cuando uno le corrige, entonces sencillamente se molesta. Y es muy normal que nos molestemos cuando alguien nos habla de lo que no vemos y que no está bien. Es muy normal, pero creo que es uno de los buenos hábitos que no podemos perder en nuestra vida cotidiana. Hablar la verdad, así nos incomodemos y así nos molestemos, porque creo que esa también es una de las formas de amar al otro,
¿verdad? Cuando le hacemos entender las cosas que debe corregir. Así que vamos a hacer una oración en esta mañana y que Dios nos revele pecados ocultos y cosas que deberíamos o confesar o de las que deberíamos de apartarnos si tenemos el conocimiento y nos hemos vuelto soberbios. Dios, gracias por regalarnos esta mañana. Te pedimos con todo nuestro corazón que nos ayudes en una vida espiritual donde queremos crecer y donde no queremos que el orgullo y que la soberbia se vuelvan una piedra de tropiezo en nuestra vida, y donde no queremos que la soberbia gobierne de tal forma nuestro corazón que no tengamos ese buen hábito de detenernos cada mañana a decirte, Dios, perdónanos. Perdónanos por esa forma a veces de hablar, de comportarnos. Perdónanos por esas actitudes no tan saludables y no tan sanas. Perdónanos, Dios, por aquellos pecados que cometemos, que muchas veces ignoramos o desconocemos, o que se nos pasan de largo porque no le damos la importancia y pensamos que muchas veces no son tan graves porque no los vemos como tú los ves, pero para ti todo pecado tiene un tema profundo de maldad, de deshonra, y tenemos, Dios, que crecer a través del tiempo en ser más conscientes de que necesitamos humillarnos delante de ti. Dios, muéstranos a través de sueños. Yo sé que tú tienes el poder de intervenir en nuestros sueños. Muéstranos a través de los sueños las cosas ocultas que hay en nuestra vida. Y permite, Dios, que tengamos un amor profundo por leer tu palabra y que a través de la lectura de tu palabra, Dios, desarrolla en nosotros una capacidad profunda de leer tu palabra, y que en esa lectura de la palabra tú nos reveles constantemente a través de historias, personajes bíblicos y situaciones, pecados ocultos que pueden estar en nuestro corazón, pero que esa palabra nos puede revelar lo que no estamos haciendo o lo que estamos haciendo mal para poder apartarnos de ellos y que podamos avanzar y florecer y crecer y sentirnos como el salmista quería sentirse, íntegro, liviano, limpio de corazón, de conciencia, de emociones. Y si hay algo, Dios, que queremos a través del tiempo, es tener una limpieza y una tranquilidad y una conciencia tan íntegra y tan especial que solamente puede producir a través de una buena relación contigo. Ayúdanos, Dios. Te damos gracias por regalarnos esta hermosa y preciosa mañana, y que todos podamos meditar profundamente en estas palabras que tú has hablado en nuestro corazón. Ayúdanos a crecer en humildad y ayúdanos a crecer en obediencia, y no queremos que sea el que gobierne nuestro corazón la soberbia. En Cristo Jesús. Amén y amén.